vamos a hablar de San Charbel. Pero para hablar de San Charbel, primero tenemos que conocer un poquito acerca de los maronitas libaneses. La sede de Antioquía fue la primera fundada por San Pedro, de donde él fue obispo hasta que se trasladó a Roma. La sucesión de San Pedro en la sede de Antioquía la ocupa el patriarca de los maronitas, con el título de patriarca de Antioquía y de todo el Oriente, perteneciente a la Iglesia Católica. Y la Iglesia maronita toma su nombre de San Marón en el año 350 a 410. Un monje que vivió y murió en los entornos de Antioquía de Siria. Y los monjes maronitas, tanto durante la vida de San Marón como en los años posteriores, se vieron envueltos en una serie de controversias que fueron discutidas y transadas de una manera ortodoxa en algunos concilios. Uno de estos concilios fue el concilio de Éfeso y el concilio de Constantinopla. Y de aquí es que surge la decisión por la ortodoxia, de una manera resuelta por lo que se conoce por la Iglesia Ortodoxa. Y esto fue en el concilio ecuménico que se celebró en Calcedonia, y aquí ocurre una separación de varias iglesias que reconocen a Cristo una sola naturaleza, la naturaleza divina. Y una de estas iglesias es la Iglesia Ortodoxa en Egipto, en Siria, y la Iglesia de la India, al sur de la India. Entonces, estas iglesias, en el año 452, el emperador Marciano, como premio a los maronitas, porque fueron los que asumieron a la ortodoxia, les construye un monasterio. Y este monasterio está situado junto a un río en Siria. Y este centro, este monasterio, se convierte en la cabeza de una poderosa grupo de monjes que integró muchos monasterios de la lengua siria. Es como de ahí como que nace el rito antioqueño en Siria y en el Líbano. ¿Qué pasa? Que este monasterio lo destruyen por parte de los perseguidores de los cristianos, por los musulmanes. Entonces este grupo maronita se mueve al norte del Líbano en el siglo VIII. Y aquí ellos se van a las montañas. Esto fue para el año 700. Después de 100 años que queda vacante la sede de Antioquía, el Papa Sergio I decide nombrar como patriarca de este grupo maronés al llamado San Marón, por ser el único monasterio católico de la región. Y a partir de esa fecha, de ese año 700, esta sede quedó en manos de los llamados maronitas. El primer patriarca maronita, como les dije, fue San Juan Marón. Y el patriarcado maronita fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en una institución puramente monástica, en una iglesia jerárquica con diócesis integradas por clérigos y laicos.
En los tiempos de las cruzadas se reafirmaron los lazos de unión entre los maronitas con la Iglesia Católica y desde entonces no han renunciado nunca a esta comunión. Es curioso señalar cómo esta iglesia que está allá en las montañas es a la vez la que está más abierta al mundo exterior. Desde el siglo IX se encuentran los maronitas en Damasco, Alepo, Edesa, Irak, y luego se extienden a Europa, en Roma, Florencia, Pisa, España, y entran en contacto con los países de Occidente, donde se van instalando gracias a su catolicismo. Hoy en día en el mundo hay alrededor de 2 millones de maronitas, aunque su país de origen y donde sigue presente el grupo es en el Líbano, y están repartidos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Hispanoamérica y África. La Iglesia Católica tiene una misma fe, pero la celebramos en ritos o cultos diferentes. Cabe señalar que aquí en Guayama, cada cierto tiempo, en la parroquia de Guayama San Antonio de Padua, se celebra una misa con el rito antioqueño, con el rito maronés. Vamos a estar pendientes a ver si, porque siempre que la han anunciado ha ocurrido algo que no he podido asistir, pero sería interesante que podamos conocer y compartir este rito, ver cómo es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el rito romano es el que se extendió más por todo el mundo europeo y es el que llegó a América, el catolicismo. Es el rito que nosotros seguimos en nuestra misa y en los sacramentos. Pero no es el único. En el oriente se tienen los otros ritos de otras iglesias. Pero este rito maronita es el que ha defendido la fe católica en estos países. Se le llama maronita, como les dije, en honor a San Marón, sacerdote y eremita de la iglesia de Antioquía del siglo IV, y cultivó las virtudes evangélicas y se retiró del mundo. Se entregó día y noche en oraciones, ayunos y sacrificios. Y el rito maronita se sigue especialmente en el Líbano y en otros lugares donde han emigrado los libaneses. Y la lengua que utilizan, oigan esto, es el arameo, que era la lengua de nuestro Señor, la lengua que hablaba Jesucristo, por lo que en cada lugar sus celebraciones se hacen en arameo, mezclado con el idioma del país donde se realiza. Ellos tienen una persona, un sacerdote, que celebra la Sagrada Eucaristía en el idioma arameo y a la vez tienen un traductor simultáneamente. Esto es hermoso. Entonces, para poder hablar de San Charbel, quise que conociéramos un poquito del rito maronita. Entonces, San Charbel, cuyo nombre de pila era Joseph, a los 3 años murió su papá porque el ejército turco lo fue a buscar. El papá de él estaba enfermo, tenía una condición de salud, tosía mucho, se fatigaba, apenas tenía fuerzas. Y un día llegó a su casa bien cansado, bien agotado, con una fiebre bien alta. Se acostó a descansar y mientras él estaba descansando, llegó el ejército turco a tocar a la puerta, porque era cuando se enfrentaban con las tropas egipcias. Y
la esposa habló, intercedió, lloró, se humilló y como quiera el ejército se lo llevó. Siempre uno encuentra un cirineo y el papá de Charbel encontró un hombre que tuvo compasión de él y lo ayudaba a cargar. Hacían unas cargas sumamente pesadas, unas caminatas. Y este hombre tuvo compasión del papá de Joseph, que todavía no se llamaba Charbel. Y cuando ya terminó su servicio, que iban de regreso a la casa, el papá de él murió, justo cuando ya venía de regreso a la casa. Por lo que su madre decidió encargarse de él y de sus otros hermanos. Tenía apenas 3 años. Con el tiempo, la mamá de Joseph se volvió a casar con un hombre sumamente devoto, que después sería monje maronita. En el rito maronita, el hombre casado puede ordenarse como sacerdote. Incluso los habitantes del pueblo donde nació Joseph aseguraban que prácticamente a diario él se arrodillaba ante una figura de la Virgen María y que utilizaba el tiempo libre que le quedaba después de cuidar su rebaño de ovejas en la cercanía de su casa para retirarse a una cueva a meditar. Los niños se burlaban de él porque pues, ¿qué niño no quiere jugar? Y a ellos les sorprendía muchísimo y le hacían burlas. Él se llamaba Sarbello José Charbel. Charbel fue el nombre que adquirió. Su apellido Macluf, presbítero de la orden de los maronitas libaneses, y amaba tanto la soledad que para alcanzar la más alta perfección dejó el lugar donde él estaba, vamos a llamar el monasterio en el Líbano, y le pidió permiso a sus superiores para retirarse al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche. Vivió con gran austeridad, ayunaba y oraba. Algo curioso, ¿verdad?, es que él cultivaba uvas y él le llevaba su cosecha a los diferentes lugares y nunca probó una sola uva de lo que él cultivaba. Incluso le tiraban cascaritas, le hacían trampas para ver si él se las comía. Y uno de ellos decía, no pierdas el tiempo, porque él está tan centrado en su decisión que no las va a probar. Joseph nació el 8 de mayo de 1828 en un pequeño pueblo del Líbano que se conoce como Bigá Cafrá. Era el 5º hijo de Antonio y Brígida. Eran unos campesinos muy pobres, pero tenían mucha fe. Y 2 de los tíos por parte de madre eran monjes en el monasterio de Cushaya y pertenecían a la orden maronita. Y había una distancia de 1 hora de camino desde donde ellos vivían, y Joseph los visitaba con frecuencia y se quedaba con ellos ayudándolos en los oficios. Participaba de sus oraciones y cantos y le escuchaba sus sabios consejos. Cuando llegó a la edad, tenía una amiga que lo quería mucho y ella llegó a ilusionarse con él, pero él nunca tuvo ese deseo ni usó esa intención. Lo de él era orar. Cuando tenía 23 años, dejó su casa y su familia para entrar al monasterio de Nuestra Señora de Maifuk, de la orden maronita libanesa. Y cuando recibió el hábito de novicio, allí cambió su nombre por el de Charbel.
nombre de un mártir de la iglesia de Antioquía que murió en el año 107